Hola, ¿cómo les va? Soy Leopoldo Klickman, otra vez con ustedes y vamos a retomar el trabajo de la unidad 8 de seminarios, complejo de Edipo y complejo de castración. Antes de retomar los desarrollos de la vez pasada respecto del Edipo en el varón, quiero volver a insistir sobre algunas cuestiones. ¿Por qué es tan importante el Edipo? ¿Por qué Freud lo presenta como algo universal, o sea, que vale para todo el mundo? ¿Por qué todos estamos destinados a pasar por allí? La respuesta es la indefensión, la gran dependencia que tenemos del otro de los primeros cuidados, la gran cantidad de años en la que un viviente depende enteramente del otro de los primeros cuidados. ¿Y esto por qué se produce? Justamente, como ya hemos estudiado en otras unidades, sobre todo en los espacios de prácticos y teóricos, porque carecemos de instinto. Es decir, que con el ser hablante pasan otras cosas, con la pulsión, con el deseo, con el amor. Entonces, hablar del complejo de Edipo implica referirse a las relaciones más tempranas del niño con la madre, que en principio es el objeto primordial. Y aclaro algo que ya ubicamos hace varias clases, y es que en psicoanálisis con el término objeto no nos referimos solamente a las cosas, es decir, que el término objeto no consiste en una cosificación, para nada se trata de eso, sino que más bien lo que permite delimitar es aquello que es investido libidinalmente por el sujeto humano, ¿sí? Con lo cual apunta a ubicar tanto ideas como cosas, personas, las fantasías y hasta el propio yo, como hemos visto juntos en una unidad anterior, la unidad de narcisismo, ¿sí? Todos estos son objetos para el psicoanálisis, objetos investidos libidinalmente. Entonces, les decía que hablar del complejo de Edipo es referirse a las relaciones más tempranas del niño con la madre y con el padre, pero en tanto funciones, como ya ubicamos la vez pasada. Es en este sentido que ubicamos el modo en que Freud situó la fuerza de una primera seducción ejercida por la madre a partir de los primeros cuidados. ¿Se acuerdan lo que estuvimos trabajando la vez pasada respecto de la madre como la primera seductora del niño? Entonces podríamos pensar el desarrollo de la libido como la consecuencia de la historia de esa relación de amor del niño y la madre, en tanto es la historia de la sexualización del cuerpo a partir de esta primerísima relación, que por cierto va a ser justamente esa relación con la madre como la primera seductora. Es esa relación, ese lazo con la madre, el que va a ser por excelencia el lazo prohibido, ¿sí? Me refiero al que va a caer bajo la prohibición del incesto. Bien, la prohibición del incesto entonces consiste en un corte, en principio vamos a decir, entre el niño y la madre, pero después vamos a precisar este punto, porque no es exactamente así. Y también se acuerdan que la vez pasada ubicamos que esta prohibición es agenciada, es llevada adelante, es llevada a cabo por la función paterna. Vamos a volver después sobre este punto. Bueno, vamos entonces a dar un paso más. Ahora vamos a dirigirnos hacia el complejo de castración, pero para eso vamos a tener que hacer una escala en un concepto fundamental de la obra freudiana, y con esto me refiero al falo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la madre es la primera seductora del niño? Después ubicamos los dos modos de lazo. Me refiero a la identificación al padre y al niño dirigiéndose a la madre como un objeto de amor. Todo esto lo ubicamos la vez pasada, ¿sí? Después dijimos que la identificación al padre, en cierto momento, se vuelve hostil, y ese es el punto donde el niño entra en el complejo de Edipo. Ahora vamos a agregar
que en este momento que el niño entra al complejo de Edipo, está bajo el influjo de la premisa fálica. Son contemporáneos, ¿sí? Con lo cual tenemos que trabajar a qué nos referimos con la premisa fálica. En realidad, lo que vamos a tener que hacer es recuperar los desarrollos acerca del falo que habíamos estado trabajando en la unidad de fantasía hace un par de meses atrás. La unidad de fantasía que vimos juntos en este mismo espacio de seminarios. Así que si quieren pueden volver a esas clases, recuperar lo que dijimos en ese momento, refrescar a qué nos referíamos con las teorías sexuales infantiles y de ese modo entender cuál va a ser la novedad respecto a este tema. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos estado viendo las teorías sexuales infantiles, la teoría de la cloaca, la concepción sádica del coito y lo que ya anticipadamente habíamos dicho que iba a tomar el nombre de la premisa universal del pene, es decir, el falo? Ahora vamos a retomar el tema de la premisa universal desde un texto que se llama La organización genital infantil que tienen en el programa en esta unidad. Lo que Freud nos va a plantear en este texto, La organización genital infantil, es que él tuvo un descuido. ¿Y a qué descuido se refiere? Si recuerdan el texto Tres ensayos de teoría sexual, Freud en ese texto trabajaba las pulsiones parciales y a partir de ese concepto decía que tenemos una etapa oral, una anal, es decir, donde primero lo que prima es la satisfacción oral, después la satisfacción anal y finalmente se producía una suerte de intento de síntesis en la genitalidad. Es decir, la síntesis no se producía, pero, sin embargo, se arribaba a una etapa a partir de la cual había un primado de los genitales. Bueno, ahora en ese texto, en este que vamos a empezar a trabajar ahora, la organización genital infantil, que es de 1923, es decir, que han pasado 18 años desde Tres ensayos, en este texto, Freud dice que en aquella época tuvo un descuido. Y el descuido al que se refiere Freud consiste en que ahora, luego de la fase oral y la fase anal, pero antes de la genital, Freud intercala la fase fálica. Es decir, que lo que está situando es que primero viene la fase oral, luego la fase anal y después la fase fálica. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando el niño entra al complejo de Edipo. ¿Sí? Este es el punto en el que reina la premisa fálica. Bueno, ahora tenemos el contexto, entonces retomemos brevemente a qué nos referimos con el falo. El falo es un elemento ordenador. ¿Y qué significa esto? Recuerdan que habíamos planteado la premisa universal que sostienen los niños acerca de que todos tienen pene. Hagamos un ejercicio clásico que seguramente muchos de ustedes ya habrán trabajado en el CBC en la materia pensamiento científico. ¿Se acuerdan del silogismo? Si yo digo todos los hombres son mortales y después digo Sócrates es hombre, entonces finalmente lo que tendría que concluir es que Sócrates es mortal. Este es el silogismo clásico de la lógica aristotélica que se estudia en pensamiento científico. Un silogismo que viene a dar cuenta de uno de los modos del pensar. Y en este silogismo hay tres frases. La premisa mayor, es decir, todos los hombres son mortales. La premisa menor, Sócrates es hombre. Y la conclusión, Sócrates es mortal. Fíjense ahora en la estructura de la primera oración, me refiero a la premisa mayor, todos los hombres son mortales. Esta es una premisa universal afirmativa, porque hace una afirmación que incluye a todos los miembros del conjunto. Ninguno queda por fuera, no existen los hombres inmortales, salvo en una ficción, como por ejemplo en El Eternauta. Entonces, la característica de las premisas universales es que lo que predican del conjunto vale para cada uno de los miembros de ese conjunto, para cada X de ese conjunto.
La premisa siguiente, la premisa menor, es una premisa particular. Toma a un miembro en particular del conjunto mencionado en la premisa mayor. Y como conclusión se afirma que ese miembro en particular tiene la misma característica que todo el conjunto. ¿Se entiende? Entonces, vamos ahora a ver lo que pasa con los niños y las niñas en relación a diversas cuestiones atinentes a nuestro tema de hoy. ¿Se acuerdan que mencionamos las teorías sexuales infantiles? Estas teorías recuerdan que son respuestas a una pregunta acerca del origen, acerca del propio origen. E inevitablemente el asunto va a recaer en la sexualidad, ya que no hay forma de que existamos si no es a través de la unión de un óvulo y un espermatozoide, sea de la manera que sea. Entonces, Freud nos dice que la principal de estas teorías es la premisa universal, que es ni más ni menos que esa loca creencia infantil en la no diferencia entre los sexos. Y entonces, cuando hablemos de la diferencia entre los sexos, les pido que subrayen mentalmente el término diferencia. ¿Por qué? ¿De qué se trata todo este asunto? De una diferencia, de un modo particular de diferencia. Voy a poner un ejemplo más. ¿Se acuerdan que en su momento habíamos trabajado el ejemplo de la biblioteca? ¿Se acuerdan la unidad de fantasía? Si yo tengo en mi biblioteca los tomos de Freud, los que ustedes utilizan para estudiar, si lograron conseguirlos en papel. Entonces, si los tengo en mi biblioteca, vieron que los tomos de Freud están numerados del 1 al 24. Entonces, si se acuerdan, yo les había dicho que los tengo en mi biblioteca y cuando los miro, podría, por ejemplo, ver la siguiente secuencia. 1, 2, 3, 4, 6. Entonces les pregunto, ¿qué pasó? Y más de uno, o más bien seguramente todos ustedes, me dirían, falta el 5. Bueno, esta es la premisa universal en funcionamiento. Es decir, falta el 5 porque yo supongo que allí debería haber algo. ¿Se acuerdan? Es decir, en el plano de la realidad no falta nada. Para decirlo de otro modo, a la hermanita de Juanito, en el plano de la realidad, no le falta nada, en el plano de la realidad biológica. Esto es una obviedad, pero no es tan fácil distinguir este punto cuando estamos leyendo el texto. Entonces, es en el plano simbólico, y recuerden esto, en el que opera esa falta a la que venimos haciendo referencia. Es porque supongo que en ese lugar, allí, debería haber algo, el tomo 5 de Freud en mi biblioteca, que entonces, al no encontrarlo, al encontrar ese vacío, ahí leo una falta. Se perdió. ¿Se entiende? La falta no es en el plano de la realidad, sino en el plano simbólico. ¿Por qué debería estar el tomo 5 en mi biblioteca? Tal vez nunca lo compré, se lo regalé a mi novia o lo que sea. Sin embargo, seguramente al ver ese espacio entre el 4 y el 6, al anoticiarnos de ese vacío, vamos a interpretar, vamos a leer que ahí falta algo. ¿Por qué tenemos esta tendencia a interpretar los pequeños vacíos como faltas? ¿Sí? Ahí debería haber algo y como no lo hay, entonces falta. Bien, vamos a dar un pasito más, porque estábamos hablando de la premisa universal, ¿sí? Entonces, una pregunta. ¿El pene es el falo? La respuesta es que no. El pene no es el falo. Pero el pene no es el falo porque el falo es mucho más que el pene. Es decir, que en todo caso, el falo podrá cobrar la forma del pene, ¿sí? Pero también otras. Es decir, el falo es lo que simboliza el tener, en la dialéctica entre tener o no tener. En esta dialéctica, el falo viene a representar el tener. Tiene un valor simbólico. Y el no tener
va a ser representado por otro término, por el término castrado. ¿Se entiende? Entonces la dialéctica, la oposición que se arma es entre fálico y castrado. Fálico y castrado que remiten a la polaridad que se arma en la fase fálica del desarrollo de la libido. Así como activo-pasivo es la polaridad en la etapa anal. Y en relación a esta dialéctica, es decir, a la de tener o no tener, vamos a estar atravesados toda la vida por esta dialéctica propia de la fase fálica. Y si no, pueden fijarse lo que ocurre alrededor de ustedes. En todos los ámbitos de la vida se juega esta dialéctica entre tener o no tener, ¿sí? Sea lo que sea, dinero, familia, educación, fiestas. Es un modo de leer el mundo. Y eso es lo que hacen los niños y las niñas en la fase fálica. Es decir, leen el mundo, lo organizan. ¿Se acuerdan que partimos de la idea de que el falo era un organizador? Entonces leen el mundo, lo organizan en función del tener o no tener, en función de quién tiene y quién no tiene. Es decir, se trata de un sistema de diferencias. Piensen, si quieren, lo que ocurre con el lenguaje de una computadora. Saben que está compuesto solamente por ceros y unos. Es decir, es un sistema de puras diferencias. Pero ese sistema de puras diferencias permite leer la realidad. Más bien, organiza la realidad. Entonces, a partir del tener o no tener, no se constituye solamente las posiciones sexuales, sino también se produce una lectura del mundo. Y de paso, podemos hacer una aclaración, si les parece, que no es una posición binaria la sexual, sino que a partir del binarismo, como el de los ceros y unos al que me refería recién, en relación al lenguaje cibernético, el fálico castrado, el tener o no tener, a partir de esa base, las posiciones en relación a la sexualidad pueden ser mucho más amplias que un binarismo del que parten según la lectura que podemos hacer nosotros a partir del concepto que introdujo Freud. ¿Se entiende? Esto es central. La cuestión es que al leer la diferencia como falta, los niños en determinado momento de su desarrollo, en el contexto de la investigación sexual infantil, creen que todos tienen pene y el que no tiene es porque se lo sacaron. Si alguien no tiene pene, los niños interpretan, hacen una lectura de que se lo sacaron, o que lo perdió, o que ya le va a crecer, como pensaba Juanito respecto de la hermanita. Pero en todos los casos, ahí leen una falta. Insisto y les sugiero que retornen a la clase sobre las teorías sexuales infantiles en las que me explayé sobre este punto, en que la falta es simbólica y ahí los niños leen una pérdida, ¿sí? En el vacío leen que algo se perdió. Volvamos ahora entonces a lo que ocurría en el niño varón, en el complejo de Edipo. Freud dice que cuando el niño portador del pene ve a una niña que no tiene pene, al estar regido por la premisa de que todos tienen, queda muy impactado. Y en un primer momento lo que piensa es que todavía no le creció, pero que ya le va a crecer. Pero luego cae presa del miedo, ya que piensa que otra posibilidad es que lo tenía y se lo cortaron. Y entonces, en este punto, podemos incorporar una cuestión, ¿sí? A esta altura, los niños ya saben que el pene es un órgano que aporta mucho placer porque recuerden que la masturbación comienza desde muy temprano. Lo vieron en 3 ensayos en los trabajos prácticos. Entonces, se trata de un órgano muy valioso como proveedor de placer. Esto es muy importante porque Freud dice que al inicio el niño descree de la amenaza. Una amenaza sería decirle al niño que si no come la comida se va a quedar sin el postre o sin la play. Pero al inicio, insisto, el niño descree en la amenaza proferida por los padres. ¿De qué amenaza se trata? Vamos a llamarla, como lo dice Freud, la amenaza de castración, porque, como venimos diciendo,
la castración remite a una pérdida. Entonces el niño al inicio descree de la amenaza de castración, no le da valor. No cree que se vaya a quedar sin postre o sin la Play, si quieren. Sin embargo, presten atención a esto, en algún momento la amenaza de castración, dice Freud, se conjuga con la visión de la falta. Esto es central, anótenlo, subráyenlo. Hay un momento en el que se establece un nudo, un anudamiento entre la amenaza de castración y la visión de la falta. La visión de la falta, que puede ser, por ejemplo, bajo la modalidad del ejemplo de la biblioteca, o bien ver a la hermanita que no tiene pene, o bien escucharla hacer pis y descubrir que el sonido es distinto, o cualquier otra experiencia que confronte al niño con la falta. Y en este punto se produce algo que marca un antes y un después. Como el niño está bajo el influjo de la premisa universal del falo, es decir, como está bajo el influjo de la premisa todos tienen, entonces, cuando la amenaza de castración se conjuga con la visión de la falta, cuando se ponen en relación, en este punto el niño ya no descree más de la amenaza, ¿se entiende? Porque si todos tienen y él se confrontó con la visión de la falta, conjugada con la amenaza, entonces se resignifica esa amenaza, ahora cobra valor. Es porque ahí donde encuentra un vacío, ese vacío no lo va a leer como una falta. Ahí debería haber algo. ¿Y por qué no hay algo? Porque hubo una castración. Esta es la interpretación del niño. Lo perdió. ¿Se entiende? ¿Se entiende que esto solamente puede ocurrir si el niño está bajo el influjo de la premisa universal? Si el falo está operando, es decir, si el niño está bajo la premisa todos tienen, cuando se encuentra con que uno no, entonces a ese vacío lo lee como una falta, lo perdió. Y entonces, ahora sí, la amenaza de castración cobra un valor que antes no tenía. Ahora, retroactivamente, la amenaza tiene efecto. Pero lo recalco porque es fundamental. La amenaza de castración solamente va a tener efecto porque el niño está bajo el influjo de la premisa universal y porque la amenaza se conjugó con la visión de la falta. Sí, entonces tiene que estar operando el falo como una premisa. Lo digo de otra manera, el falo marca una falta, porque solo desde la premisa todos tienen es que a algunos les falta. Pero, como ya dijimos, no en lo biológico, ahí no falta nada. La falta es en otro plano, es simbólica. Solo porque supongo que ahí debería haber algo, es que si no lo encuentro, entonces voy a suponer que se perdió. Y eso lo leemos como una castración. Entonces, si se entendió este desarrollo, podemos ir a leer lo que dice Freud en la página 147 de este texto, La organización genital infantil, donde Freud dice lo siguiente: solo puede apreciarse la significatividad del complejo de castración si se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Fin de la cita. Explico esto. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el desarrollo que conducía al niño a la entrada en el complejo de Edipo? ¿Y qué ocurre después? Lo que acabamos de desarrollar. Es decir, el niño está bajo el influjo de la premisa universal del pene, es decir, que está bajo el influjo del todos tienen. Para todos solo hay un genital. Y en este contexto, en el contexto de la premisa, se anudan la amenaza de castración con la visión de la falta. ¿Cómo llamamos a esto? Complejo de castración. Es decir, el niño entra al complejo de castración y ahora ya no descreen de la amenaza de castración. Ahora la amenaza surge efecto.
¿Sí? Entonces subrayo esta cuestión. El niño entra por el complejo de Edipo y luego llega al complejo de castración. Estamos hablando del varón. Y entonces el niño que estaba en el complejo de Edipo y que tenía por objeto de amor a la madre y al padre como un rival, se encuentra con la amenaza de castración que ahora sí tiene efecto. ¿Qué implica la amenaza de castración? Que tiene que abandonar a la madre como objeto de amor o bien perder el pene. Tiene que elegir. Es una elección inconsciente, obviamente, pero hay una elección. O abandona a la madre o pierde el pene. Es decir, el niño, al ver que la niña no lo tiene, lo que va a pensar es que se lo quitaron como castigo por haber sentido las mismas cosas que siente él, el deseo por la madre. ¿Y quién se lo quitó en la fantasmagoría del niño? El padre. Si el padre de ella se lo quitó a ella, perfectamente mi propio padre podría quitármelo a mí, podría decir el niño, ¿no? Esto se llama amenaza de castración. Y estos desarrollos los van a encontrar en el texto La Organización Genital Infantil, que como ya dijimos es de 1923, que es cuando Freud habla e introduce esta fase fálica. Bien, ¿por qué lo llama Freud fase? ¿Qué es una fase? Algo irremediable, algo que sí o sí hay que atravesar. Entonces, antes de continuar con este momento de encrucijada, que es el complejo de castración, agreguemos algunas cuestiones más de lo que Freud plantea en la organización sexual infantil. Continuando con lo que Freud dice en la página 147, hablando de la investigación sexual infantil, Freud dice que en el curso de estas indagaciones, el niño va a llegar a descubrir que el pene no es un patrimonio común a todos los seres semejantes a él. Y más adelante agrega, es notoria su reacción frente a las primeras impresiones de la falta de pene. Desconocen esa falta, creen ver un miembro a pesar de todo. ¿Sí? O sea que hay un punto que en ese momento, en esta experiencia que está situando Freud, hay un desconocimiento. Y entonces llegan a la conclusión afectivamente sustantiva de que sin duda estuvo presente y luego fue removido. La falta de pene es entendida como el resultado de una castración. Y entonces ahora se le plantea al niño la tarea de habérselas con la castración en su propia persona. Y entonces, como dijimos recién, Freud subraya: solo puede apreciarse rectamente la significatividad del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su génesis en la fase del primado del falo. Quiero que reparen en una nota al pie de página que aparece al final de esta cita, y en esa nota vamos a encontrar lo siguiente: que el niño adquiere la representación de un daño narcisista por pérdida corporal ya a raíz de la pérdida del pecho materno, luego de mamar, de la cotidiana deposición de las heces y aún de la separación del vientre de la madre al nacer. ¿Sí? O sea que eso ya estaba desde antes. Sin embargo, solo cabe hablar de un complejo de castración cuando esa representación de una pérdida se ha enlazado a los genitales masculinos. ¿Qué quiere decir Freud con todo esto? En primer lugar, que solo si el niño está inmerso en la etapa fálica puede experimentar la falta de pene en las niñas como una castración, y entonces puede sentirse amenazado. ¿Sí? Ahí ubicamos la amenaza de castración, que va a ser lo que en todo caso lo va a llevar a la decisión inconsciente de entre esa elección en perder a la madre o perder el pene. Es decir, es lo que le va a permitir salir del complejo de Edipo, complejo de castración. Porque si a ella se lo sacaron, también me lo pueden sacar a mí, diría el niño. Esto se llama amenaza de castración. Y entonces
lo que dice en la nota al pie de página es que en realidad empezamos a perder cosas desde que nacemos. Fíjense en lo que dice Freud, ¿no? El pecho materno es algo que se pierde tempranamente. No se olviden que para el bebé chiquito el pecho materno es parte del sí mismo. Es decir, no lo reconoce como parte de otra persona. Con lo cual, el pecho materno es un objeto que se pierde. Después menciona las heces, es decir, la caca, que no deja de ser parte de uno mismo, que se pierde cada vez. Y esto solo para comenzar a hablar del tema. Es decir, toda la vida vamos a seguir perdiendo objetos. Pero entonces lo que estoy destacando es que en términos del complejo de castración, solo nos vamos a referir a ese momento en particular en el transcurso de la etapa fálica, cuando la diferencia, como ya dijimos, ¿sí? Subrayamos la diferencia, la etapa fálica, cuando la diferencia entre los sexos es leída en términos de falta, fálico castrado. Y la dialéctica que entra en juego es la de tener o no tener. ¿Sí? Entonces dice Freud que ante el descubrimiento de la diferencia, el niño teme perderlo. Y en esto consiste la amenaza. No hace falta que nadie le diga, te lo voy a cortar. ¿Sí? En cambio, en el caso de la niña, quiere tenerlo. Repito, el niño teme perderlo y la niña quiere tenerlo. ¿Cómo llama Freud a esto? Simplemente lo anticipo por ahora. Va a ser un concepto, va a ser el concepto de la envidia. ¿Sí? Luego lo vamos a ubicar. Esto lo van a trabajar en la unidad de sexualidad femenina, en la próxima unidad. Yo me voy a referir muy brevemente a este punto solo para explicar una cuestión relativa al falo, pero no todavía. Entonces, retomemos. Estábamos en el punto en que la amenaza de castración se conjuga con la visión de la falta, y esto bajo el influjo de la premisa universal del pene, es decir, el falo. En este contexto decíamos que el varón entra al complejo de castración. El complejo de castración es el momento en que el padre entra en funciones. ¿Qué dice Freud? Que el padre es el agente de la castración. Es decir, que la prohibición del incesto va a quedar a cuenta del padre. Y les recuerdo que ya dijimos que el padre es una función. No solo lo puede cumplir el papá, sino que en la referencia que Freud sitúa, el padre opera en el texto de la madre. Por ejemplo, tenemos el caso de una madre que le dice a un niño que se portó mal, ya vas a ver cuando venga tu papá. ¿Entienden? Es en el texto de la madre que la madre deja entrar al padre en tanto función, al padre como agente de la castración, al padre que sostiene la prohibición del incesto, el padre que sostiene la amenaza. Entonces vuelvo. ¿Qué prohíbe el padre? Y este punto es sencillo. El padre prohíbe a la madre, le prohíbe al niño a la madre. Es decir, la frase diría así: no te acostarás con tu madre. Justamente aquello que Edipo realiza. Por eso es el deseo edípico aquello que el padre viene a formular como prohibido para el niño. Sin embargo, la función paterna en el complejo de Edipo no se agota en este punto. Hay algo más. Porque el padre también introduce una prohibición para la madre. Es decir, la función paterna es doble, apunta a dos lugares en simultáneo. Por un lado, ejerce la prohibición del incesto respecto del niño. Es el agente de la castración respecto del niño. No te acostarás con tu madre. Pero al mismo tiempo, también introduce una prohibición para la madre. Una prohibición que va a terminar siendo una privación. La madre va a terminar privada. Que en este caso la formularíamos así: no reintegrarás tu producto. Es decir, que produce una privación en la madre. ¿La madre de qué se ve privada? Y justamente de aquello de lo que Yocasta no se ve privada. Es decir, aquello de lo que Yocasta no se priva en el punto en que termina acostándose con el hijo. Después vamos a darle una vuelta de tuerca muy importante a este punto, ¿sí? Por ahora lo planteamos de esta manera.
pero van a ver que en el Edipo hay 4 elementos y no 3. Bueno, entonces, el padre como agente de la castración interviene sosteniendo la prohibición del incesto y de este modo habilita la salida a la exogamia del niño. Recuerdan que en el mito de Tótem y Tabú, el padre muerto, que era una marca, es decir, que perfectamente podría ser esa función paterna que se juega en los dichos de la madre, el padre muerto sostenía la prohibición del incesto y habilitaba la exogamia. Bueno, entonces sigamos con el complejo de Edipo. Finalmente el niño, que elige perder a la madre, conservar el pene, y de este modo la madre queda prohibida como objeto incestuoso. Entonces, en este punto se produce el sepultamiento del complejo de Edipo. Podríamos pensarlo como una salida del complejo de Edipo, ¿sí? A esto que Freud llama sepultamiento del complejo de Edipo. Entonces, el varón entró por el complejo de Edipo y salió por el complejo de castración. Y así, de esta manera, se sepulta el complejo de Edipo. Y de esta manera, digamos, con el sepultamiento del complejo de Edipo, se sepultan los dos deseos, es decir, el del incesto y el del parricidio. Estos dos deseos quedan reprimidos. Dijimos que el varón sale del complejo de Edipo vía la amenaza de castración. Y ahora quiero destacar algo que vamos a retomar la vez que viene, que es el tema central de la vez que viene, que es que la salida del complejo de Edipo, el sepultamiento del complejo de Edipo, deja dos consecuencias muy importantes para la vida anímica. El sepultamiento del complejo de Edipo produce dos consecuencias. Por un lado, deja un heredero y por otro, deja una cicatriz. ¿Cuál es el heredero del complejo de Edipo? El super yo. Esto lo van a ver principalmente en los trabajos prácticos, pero también en los teóricos. ¿Sí? El super yo como la instancia tal vez central de la segunda tópica, es una de las instancias que componen la segunda tópica, pero es a la que probablemente Freud más se haya dedicado a lo largo de la segunda tópica, y en principio Freud lo va a ubicar como el heredero del complejo de Edipo. Ya veremos por qué. Para adelantar algo, podemos decir que el superyo hereda cierta función del padre del Edipo. Después lo van a retomar cuando lo trabajen en los trabajos prácticos. Al mismo tiempo también podemos adelantar que el superyo va a ser uno de los principales obstáculos para la teorización freudiana. ¿Sí? Esto simplemente lo vamos a dejar mencionado y lo van a retomar en los otros espacios. Pero a nosotros nos interesa más la otra consecuencia, la cicatriz. ¿Qué es la cicatriz del sepultamiento del complejo de Edipo? La fantasía pegan a un niño. Efectivamente, Freud tiene un texto que se llama Pegan a un niño, y es en ese punto, en ese texto, donde Freud va a desarrollar y va a trabajar esta cicatriz que queda por el pasaje del niño por el complejo de Edipo, del niño y la niña, ¿sí? Entonces, la cicatriz del pasaje por el complejo de Edipo va a ser la fantasía pega en un niño, y ese va a ser el tema de nuestra próxima y última clase de esta unidad, ¿sí? Cuando trabajemos esta fantasía tan particular. Entonces, para finalizar la clase de hoy, quiero adelantar algo de lo que van a trabajar en la unidad de sexualidad femenina, porque necesito ubicar una cuestión fundamental que venimos anunciando ya desde la vez pasada y que hoy de alguna manera sobrevolamos respecto del falo. Entonces, simplemente voy a pasar muy por arriba y rápidamente el pasaje de la niña por el complejo de Edipo y el complejo de castración para poder ubicar una cuestión al final del recorrido y entonces poder precisar y situar bien cierto desarrollo respecto del falo, que es tema de esta unidad, ¿sí?
Pero entonces, no se preocupen, yo ahora voy a pasar rápido por el tema del pasaje de la niña, por el complejo de castración, el complejo de Edipo, pero esto lo van a desarrollar más acabadamente, con una mayor extensión en la unidad de sexualidad femenina. Bien, lo que quiero ubicar principalmente es que el falo tiene dos dimensiones distintas. El falo como premisa, es decir, lo que venimos trabajando desde la unidad de fantasía y que hoy estuvimos recuperando, pero también el falo como un objeto. El falo como premisa ya lo trabajamos, ¿sí? La premisa simbólica todos tienen. Y ahora vamos a abordar el falo como un objeto, es decir, al niño en el lugar del falo de la madre. ¿De qué se trata esto? Para eso entonces necesito muy rápidamente pasar por el complejo de Edipo y complejo de castración en la niña, ¿sí? Bien, vamos a situar esto. A diferencia del varón, en el caso de la niña, el complejo de Edipo, dice Freud, es una formación secundaria. Es decir, la niña llega al complejo de Edipo como a un puerto. Es un punto de llegada, no es un punto de partida, como en el caso del varón. Al inicio encontramos lo mismo que ocurre en el caso del varón, es decir, a la madre como la primera seductora. Y en este caso, de la niña que es objeto de la seducción materna, ¿sí? En ambos casos, tanto para la niña como para el niño, la madre es la primera seductora. E insisto con que se trata de una función. Sin embargo, en el caso de la niña, lo que ocurre es que en ella la castración se presenta de entrada como consumada. La niña, que al igual que el varoncito también está bajo el influjo de la premisa universal, lee la ausencia de pene como una castración, pero como una castración ya acontecida en ella. Entienden que para la niña la castración no cobra el valor de la amenaza, de algo por venir eventualmente. Entonces, en el caso de la niña, primero nos vamos a encontrar con el complejo de castración, ¿sí? Retengan esto, lo van a desarrollar en la unidad de sexualidad femenina. En el caso de la niña, el complejo de Edipo y el complejo de castración no se ubican de la misma manera que en el caso del varón, es decir, están invertidos en un caso y en otro. No hay simetría entre la niña y el varón respecto del complejo de Edipo y el complejo de castración. A diferencia del varón, la niña entra por el complejo de castración y sale por el complejo de Edipo, ¿sí? Van a ver que además, en el caso de la niña, hay distintas salidas. Lo dejo para que lo trabajen en la unidad de sexualidad femenina. Pero sí podemos decir que en el caso de la niña, lo que está en juego no es el temor a perderlo, como dijimos para el caso del varón, no está bajo el influjo de la amenaza. En el caso de la niña, lo que se produce es otra cuestión, diversa, lo que tiene consecuencias muy distintas. Y lo que Freud ubica en este punto es el surgimiento de la envidia del pene. Retengan la noción de envidia, ¿sí? La envidia es un motor, va a funcionar de pivot, va a permitir el pasaje de la niña y el dirigirse desde el complejo de castración hacia el complejo de Edipo. Porque la niña se va a dirigir a buscar aquello que le falta en quien ella supone que lo tiene, ¿sí? Es decir, en el padre. Tengan en cuenta que estamos ubicando posiciones, no estamos hablando de biología. Lo anunciamos ya en la unidad sobre fantasía y por supuesto eso no cambió. Entonces la niña que descubre que la madre también está castrada se va a dirigir al padre para procurarse aquello que le falta. El padre, el portador del pene, supuesto, y si quieren para decirlo mejor, quien está en la posición del tener. Recuerden que todo esto trataba justamente de posiciones, no estamos hablando de biología. El padre es el destinatario del amor en la niña, ¿sí? O sea, la niña se va a dirigir al padre y se va a dirigir a él para procurarse aquello que le falta. Y el motor de este movimiento va a ser la envidia. Bueno, lo dejo para que lo trabajen en la siguiente unidad. Pero
les sugiero que vayan al programa y la guía de lectura para situar que la niña no va a haber realizado el deseo de procurarse aquello que le falta en quien ella cree que lo tiene, es decir, el padre. Y entonces, en primer lugar, este deseo de pene se va a sustituir por un deseo de hijo, ¿sí? Esta es la entrada de la niña en el complejo de Edipo. Cuando ella se dirige al padre, con quien se va a casar y va a tener hijitos. Pero ojo, en esa escena edípica vemos que hay una sustitución en juego. El pene se sustituyó por el hijo. Ella espera recibir un hijo del padre. ¿Se entiende? O sea que el falo va a ir cobrando diferentes significaciones, porque ya no se trata del pene, ahora se trata del valor del hijo, ¿sí? El complejo de castración se le presentó como un hecho consumado. Al advertir la diferencia de los sexos y el deseo del pene, la niña hace responsable a la madre por no haberle dado el falo. La hace responsable por ese perjuicio. Y entonces se dirige al padre en búsqueda de aquello que la madre no le dio, que en este punto cobra la forma de pene. Dijimos que el falo era mucho más que el pene. Bueno, en este punto, el falo, en ese punto inicial, el falo cobra el valor del pene. Ese que la niña intenta procurarse en quien ella cree que lo tiene, es decir, el padre. El padre como portador del falo, si quieren. Y este punto entonces tiene una serie de consecuencias que van a trabajar en la unidad de sexualidad femenina, pero a nosotros solamente nos interesa situar que este deseo de pene se sustituye, como decíamos recién, por el deseo de hijo. Y la niña entonces ahora sí, decíamos que entra en el complejo de Edipo, tomando al padre como objeto de amor y a la madre como un rival. Ven que acá tenemos lo que van a trabajar ustedes como una ecuación donde el pene se ve sustituido por el hijo, ¿sí? Si tuviera un pizarrón, justamente escribiría esto: hijo igual pene. Es una ecuación simbólica que en la niña se produce en este punto. Entonces, a partir de esta ecuación simbólica, la niña puede tenerlo. ¿Qué cosa puede tener? El falo en forma de hijo. Subrayo esto, ¿sí? De todo este desarrollo que ustedes van a retomar en la unidad de sexualidad femenina, el único punto que en este momento me interesa es que entiendan esto, que es que la niña, cuando entre en el complejo de Edipo, va a ir con la esperanza de recibir un hijo del padre, pero este hijo, ¿sí?, va a tener el valor justamente del falo. El falo cobró la forma del pene y luego cobró la forma del hijo. El falo en forma de hijo es lo que ella espera obtener del padre. No en forma de pene, sino en forma de hijo. Entonces, en el Edipo, la niña espera recibir un hijo del padre. Bien. Después ustedes van a desarrollar las distintas salidas del complejo de Edipo para la niña. Y en particular, en una de esas salidas, la que Freud nombra la femenina, Freud va a ubicar que la niña sale del complejo de Edipo con una nueva sustitución. Es decir, sustituye al padre por un X, un hombre, un príncipe azul en todo caso, que será ese que ocupará el lugar del fantaseo en una etapa posterior, ¿sí?, posterior a la salida, al sepultamiento del complejo de Edipo. Esto funcionará de soporte de las fantasías puberales, donde algún día vendrá ese príncipe azul que finalmente será quien le dará eso que ella está esperando, el falo en forma de hijo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este anuncio de lo que van a trabajar? Por lo siguiente, esta niña, supongamos que esta niña atravesó el complejo de castración y el complejo de Edipo,
Y si algún día se convierte en madre, es decir, si tiene un hijo o lo adopta, pero no importa, si va a ocupar esa función de que llamamos materna, la madre como la primera seductora, finalmente en ese punto obtendrá el falo en forma de un niño, de un hijo o hija, porque el hijo o la hija que tenga tendrá el valor del falo que ella no tuvo. Piensen que ahora esta niña adviene al lugar de la madre como la primera seductora del niño, y entonces volvemos al inicio de nuestra unidad, pero ahora para precisar algunas cuestiones. Esta madre, la niña que pasó por complejo de Edipo y complejo de castración, esta madre va a obtener finalmente el falo en forma de niño. Lo va a libidinizar. Recuerden que recién decíamos que se trataba de un deseo de falo, en el caso de la niña, y ahora lo obtiene. Bueno, entonces esta madre va a tener que pasar nuevamente por la castración. En un primer tiempo lógico, la madre valdrá, como ya dijimos muchas veces, como la primera seductora del niño. Es decir, nos vamos a encontrar con el niño como objeto del deseo de la madre, ¿se acuerdan? Sin embargo, cuando opere el padre como agente de la castración, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el padre intervenía como agente de la castración respecto del niño, pero también de la madre? Es decir, al niño le prohibía a la madre, pero a la vez privaba a la madre del niño. Bueno, ahora podemos precisar esta cuestión. Y lo que vamos a decir es que en realidad la función paterna en este punto, la función del padre como agente de la castración, consiste en separar al niño del falo de la madre. La función del padre no es separar al niño de la madre, eso es más bien un sádico. La función del padre como agente de la castración, la función paterna como sostén de la prohibición del incesto y por ende de la exogamia, es decir, del deseo, la función del padre que garantiza que haya deseo consiste en separar al niño del falo de la madre. ¿Recuerdan cuando dijimos recién que en el pasaje por el complejo de Edipo de la niña, en cierto punto la niña se dirige al padre como portador del falo y se produce una ecuación simbólica? ¿Recuerdan que dijimos que el falo que tenía el valor del pene pasa a sustituirse por el hijo y por eso la niña espera recibir un hijo del padre? ¿Y a eso lo llamamos complejo de Edipo en la niña? Bueno, cuando esta niña deviene madre, finalmente obtiene el falo en forma de hijo. Y es necesario que esto ocurra para que el niño pueda ocupar ese lugar de objeto del deseo materno. Es necesario para que la madre juegue como la primera seductora del niño. Sin embargo, después de este primer momento lógico, la función paterna consiste en habilitar la exogamia, tanto en habilitar la exogamia para el niño, pero en este punto la prohibición del incesto recae sobre ambos, sobre el niño y sobre la madre. Y es en este punto que su función implica separar al niño del falo, es decir, que la madre desee también otra cosa. A esto me refiero con separar al niño del falo de la madre, que para la madre el falo también signifique otra cosa, que desee otra cosa, una X. O podemos decirlo de otro modo, que su deseo no se vea colmado por el niño. ¿Qué desea la madre? Falo, sí, pero el niño no agota todo aquello que pueda cobrar valor fálico. ¿Se entiende? Subrayo esta idea. La madre también quiere ir a estudiar, quiere jugar al fútbol, quiere ir al teatro, quiere salir con el marido o con quien sea. Hay un deseo que no se agota en el falo, en el niño en tanto falo
de la madre. Ven que tenemos una serie de preguntas fundamentales o importantes respecto de la feminidad. Estas son las cuestiones que van a poder abordar en la unidad de sexualidad femenina. Pero por ahora me interesa que hayan entendido que la función paterna es doble, porque es el agente de la prohibición del incesto, prohibiéndole la madre al niño, pero a la vez separando para la madre al niño del lugar del falo. Y esto implica una nueva castración para la madre. Bueno, vamos a continuar la próxima con entonces una de las dos consecuencias del sepultamiento del complejo de Edipo, que es la producción de una cicatriz, la que decíamos, la cicatriz, que es la fantasía pegan a un niño. Tienen un texto para leer que lleva ese nombre, pegan a un niño, y de esa manera vamos a finalizar esta unidad 8 del programa de seminarios. Bueno, hasta la semana que viene. Que anden bien.